Esta semana, en una edición especial de Jerusalem Dateline, Israel se paraliza en el día más sagrado del año y una búsqueda para encontrar el arca perdida de la alianza está más cerca de lo que pensamos. Además, te llevamos dentro de un movimiento creciente para reconstruir el tercer templo en Jerusalén y te mostramos cómo la nueva tecnología está revelando las caras perdidas de la Biblia. Todo esto y más esta semana en Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Dateline. Soy Chris Mitchell. Para los judíos, el día más sagrado del año es Yom Kippur, el día de la expiación y el arrepentimiento. Y la forma en que Israel observa ese día es única en todo el mundo. Yom Kippur, el día de la expiación, es la culminación de los 10 días de meditación. ¿Qué son los 10 que separan Rosh Hashanah de Yom Kippur? Son días pesados de arrepentimiento y reflexión y de busca del rostro de Dios mientras nos separamos para ir a presentarnos ante Él en estado de ayuno y en estado de humildad el día de Yom Kippur. Aquí en Israel, en Yom Kippur, la nación se paraliza, las calles están vacías, el transporte público y la televisión se detienen. Por un día al año, toda la tierra de un país se detiene para buscar al Dios de la Biblia. Durante los 10 días de meditación, los judíos se saludan unos a otros con la expresión hebrea Gamar Hatimak Tová, que significa que tengas una buena inscripción en el libro de la vida. En Yom Kippur creen que el libro se cierra por todo el año, por lo que oran y ayunan. Es un ayuno de 25 horas, así que el ayuno comienza la noche anterior al día y luego ayunamos durante todo el día. Y se observa mediante la oración solemne, bellos cantos litúrgicos que se elevan ante Dios, pronunciamos palabras de oración de arrepentimiento. Durante el día se leen en la sinagoga los libros de Jonás. Jonás es un símbolo de arrepentimiento. Jonás simboliza muchas veces nuestras propias acciones, ya sabes, desobedecer a Dios. Ir en dirección contraria a lo que Dios nos ha llamado a hacer cuando nos ha llamado a guiar a otros al arrepentimiento para construir su reino. En Yom Kippur, los judíos también recitan una oración especial llamada el Vidui. El Vidui es la oración central de confesión y por el perdón del pueblo judío en Yom Kippur. Y es una oración que rezan no solo en nombre de ellos mismos, sino en nombre de todo el pueblo judío alrededor del mundo. El Vidui contiene una sección en voz alta para ser orada en público y una sección en voz baja rezada por el individuo. Una cosa que aprendemos del pueblo judío, algo muy importante, especialmente sobre Yom Kippur, es que no basta con decir que lo sientes, tienes que confesar, decir lo que sientes y al mismo tiempo tomar decisiones prácticas para cambiar tu comportamiento. Dice en el libro de Levítico, y el Señor habló a Moisés diciendo también, el día 10 del mes séptimo será el día de la expiación. Será para vosotros una santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis una ofrenda encendida al Señor. Y no haréis ningún trabajo ese mismo día porque es el día de la expiación para expiaros ante el Señor vuestro Dios. La Biblia habla de Yom Kippur en términos de que un gran día de juicio de nosotros frente a Dios. Así que es considerado como el día del juicio. Las puertas del juicio se abren y Hashem está juzgando nuestras almas en términos de nuestras acciones correctas y nuestras acciones incorrectas. Le pedimos perdón a Hashem y Él nos da su perdón. Buscamos su rostro y Él está allí. Y su misericordia están todos los días. Durante los tiempos bíblicos, el Yom Kippur era el único día del año en el que el sumo sacerdote podía entrar en el Santa Sanctorum, la sala más sagrada del templo. Escondida adentro estaba el arca de la alianza que contenía los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Hoy nadie sabe dónde está el arca. Algunos afirman que está tan lejos como Etiopía o Irlanda. Pero un explorador cree que se encuentra detrás de una roca gigante en el lugar más sagrado del judaísmo. Echemos un vistazo. El investigador y autor Harry Moskov llevó a CBN News a través de los túneles del muro occidental, hasta las escaleras del monte del templo y adentro de las cámaras que rodean el sitio más santo del judaísmo. Su libro, El informe del arca, narra sus 2 décadas de busca del legendario símbolo. Dice que una de las teorías es que fue sacado del templo y llevado a Jericó, a 18 millas de distancia. En Jeremías se dice que algunas de las vasijas del templo escaparon, por así decirlo, a través de esta zona en la destrucción del primer templo. Pero Moskov nos llevó a un lugar donde cree que se encuentra el arca.
Esta sección en particular del muro occidental es realmente fascinante porque esta piedra pesa 570 toneladas. Moskov cree que una pista clave se encuentra detrás de esta roca gigante y dice que las herramientas de búsqueda de alta tecnología dan credibilidad a su teoría. Hace 2 años, la Universidad de Nebraska realizó pruebas con sonares, etc., utilizando ondas electromagnéticas. En realidad encontraron lo que se llama un espacio de almacenamiento frente a aquí. Así que, en realidad, ha habido un propósito para poner esta piedra gigante, esta losa gigante aquí. Una de las razones, en mi opinión, es proteger lo que sea que está del otro lado. Y de acuerdo a mi teoría de donde el arca fue realmente enterrada por el rey Josías, creo que fue en el 568 a.C., detrás de estas rocas, estas enormes piedras. De hecho, bajo el monte del templo yacen docenas de túneles y cámaras subterráneas. En aquel entonces, hace 150 años, Charles Warren fue e hizo un estudio. Nada se ha hecho por motivos políticos, por desgracia, desde entonces. A nadie se le ha permitido siquiera poner una pala, nada. Pero básicamente ellos fueron los que inspeccionaron toda la zona, fueron los que eligieron los túneles, etc. No pudieron encontrar el arca. Tal vez no era el momento. Warren, un explorador británico, documentó esos túneles a petición de la reina Victoria. Solo uno de los muchos que a lo largo de la historia buscaron el arca. Cuando personas como los cruzados y los templarios, incluso en el Fondo de Exploración de Palestina, que fue encargado originalmente por la reina Victoria, vinieron a lo largo de los siglos a buscar el arca. Lo que buscaban era una caja dorada con los pentagramas, pero lo que realmente deberían haber estado buscando es una habitación. Moskov dice que el lugar santísimo original tenía otra cámara justo debajo. En realidad, en el propio plano del primer templo, se debía construir una cámara exactamente igual al lugar santísimo, exactamente el mismo nivel de santidad que la que estaba justo encima. Estaba preparada desde el principio para albergar el arca, con el suelo de oro y todo lo demás. Así lo construyó Salomón para que el arca pudiera bajar. ¿Cree que habrá un momento en el que el arca misma, cuando sea el momento adecuado, será revelada? Así es. El momento es increíblemente importante, increíblemente significativo. Obviamente, es un descubrimiento bíblico revolucionario que cambia las reglas del juego. Mi opinión personal es que cuando suceda no será de forma clandestina, donde nos colocamos por estos túneles, ya me entiendes, y lo sacamos a la luz al amparo de la oscuridad. Será una gran ocasión y ayudará a atraer al Mesías. Será algo de lo que todas las naciones realmente se regocijarán. Moskov atribuye el renovado interés a Indiana Jones y el arca perdida y el interés renovado. Hay algunas cosas que tienen razón sobre el poder del arca y sus fuerzas destructivas. No deben caer en las manos equivocadas. Y saben dónde está, por así decirlo. De repente se convirtió en una cosa. ¿Sabes qué es el arca de la alianza? ¿Qué es eso? Sí, en cierto modo lo puso en la cara del público y tal vez ese fue su mejor éxito. ¿Qué cree que es lo más importante que la gente debe saber sobre el arca de la alianza? Es algo real. Al igual que hace 2700 años, sigue existiendo hoy en día. Tiene las tablas rotas que Moisés estrelló en el monte Sinaí y las segundas tablas. Realmente vamos a verlo con suerte en nuestra vida otra vez. Es un catalizador para que venga el Mesías. Hasta que sea revelada, el arca de la alianza construida por Moisés en el desierto continuará fascinando al mundo. Más adelante, la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo conmocionó al mundo judío. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva.
La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Es un elemento clave de la profecía bíblica que implica el regreso de Jesucristo a la tierra, la construcción de un tercer templo en Jerusalén. Ahora hay un movimiento en Israel para hacerlo realidad y fue posible cuando Israel capturó el monte del templo durante la Guerra de los 6 días en 1967. El 7 de junio de 1967, el comandante de la brigada israelí Mota Gur hizo un anuncio que los judíos habían esperado oír durante 2000 años. Retomar este terreno era importante por varias razones. En primer lugar, es donde el rey Salomón construyó el primer templo judío, después de que los babilonios lo destruyeran. Zorobabel puso la primera piedra en el segundo templo, que más tarde fue ampliado por el rey Herodes. Cayó en el año 70 después de Cristo. Cuando el comandante Gur declaró que el monte del templo volvía a estar en manos judías, se reavivó la esperanza de un tercer templo largamente esperado. La guerra de los 6 días fue un milagro de proporciones bíblicas y supuso la apertura cataclísmica de una nueva era para Israel y el mundo entero. El rabino Chaim Rickman, del Instituto del Templo, se dedica a reconstruir el templo judío. Ve el tiempo transcurrido desde la Guerra de los 6 días como un cambio profético. Creo que sería difícil no ver lo que ha pasado en los últimos 50 años como un tremendo salto, un tremendo avance. Es más que profético, es como un beso del cielo. Es como un beso divino, es como un roce íntimo con la realidad de la compasión y el amor de Dios. Él cumple sus promesas. El instituto comparte una conexión clave con la batalla por Jerusalén. Su fundador, el rabino Yisrael Ariel, sirvió en la Brigada 55 de paracaidistas que capturó el monte del templo. Tras la victoria, un guía jordano les hizo una visita extraordinaria. Su trabajo consistía en llevar la ametralladora de la compañía. Hay una fotografía muy bonita de eso. En realidad, la primera noche de la liberación de Jerusalén, se le encomendó la tarea de vigilar el lugar de la cúpula de la roca, que por supuesto es donde se encuentra el lugar santísimo. La historia que nos contó es que los soldados estaban en el monte del templo y era como la primera hora, más o menos. Se le acercó un jordano vestido de occidental que les explicó que la guía oficial del Parlamento jordano y se ofreció a llevar a los soldados, lleva a los soldados y al rabino y le dice que aquí exactamente donde estaba el santuario, aquí es donde estaba el altar y aquí es donde estaba la menorá. Les cuenta todas estas cosas sobre la historia del templo sagrado. Finalmente, el rabino preguntó, ¿por qué nos cuentas todo esto? Y él le dijo, bueno, tenemos la tradición de nuestros padres, ellos de sus padres, de que un día los judíos liberarían una guerra y conquistarían esa montaña y reconstruirían el templo sagrado y asumo que ustedes comenzarán mañana. Quiero que esa sea mi parte en ayudarlos. ¿Cuál fue su reacción a esta historia? Bueno, supongo que estaban bastante sorprendidos, pero la conclusión es que en retrospectiva parece que no estábamos preparados. 50 años después, esto ha cambiado. El Instituto del Templo está preparando los planos y reuniendo los elementos oficiales del templo como las vestiduras sacerdotales. Rickman también está disipando mitos sobre el templo en el altavoz digital de hoy en día, YouTube. Let's start at the beginning. What was the Holy Temple really all about?
Todo esto significa que hablar de reconstruir el templo ya no se considera una idea marginal. Hoy hay un lobby en la Knesset de cuántos miembros de la Knesset hablan constantemente de los derechos judíos al rezar en el monte del templo. Hay miembros de la Knesset que realmente hablan de la reconstrucción del templo sagrado. Se dan cuenta de que hace 20 años a estas personas no se les habría concedido un momento en el horario. Así que hace años esto se consideraba marginal. Fanáticos, lunáticos, peculiares. Hoy es la corriente dominante. Uno de esos miembros es Yehuda Glick. Hace 10 años no había ni un solo miembro de la Knesset que ascendiera al monte del templo. Hoy tenemos 20 miembros de la Knesset que están interesados en ascender al monte del templo, rezar en el monte del templo y forman parte de la batalla por la redención del monte del templo y para devolver al centro del siguiente paso en el proceso de redención. Rickman ve el templo a través de los ojos del profeta Isaías, que escrito hace 3000 años dice: la casa de Dios sería una casa de oración para todas las naciones. Significa que hay un Dios en el mundo y que lo mejor está por llegar. Y estamos tan conectados a Él y entre nosotros y a ese propósito y a toda la humanidad. Y es un privilegio maravilloso estar con ustedes hoy mirando Jerusalén y darnos cuenta de que estamos viviendo probablemente el momento más importante de la historia. Si crees en el Dios de Israel y ves su mano sobre su pueblo y comprendes los tremendos cambios que se han producido a lo largo de los años, ves que aquel que nos trajo hasta aquí no ha terminado y cumplirá sus promesas. Chris Mitchell, CBN News, el monte del templo Jerusalén. Más adelante, ¿podrían ser estos los restos del palacio del rey David? Los arqueólogos nos dan una mirada de cerca cuando volvamos. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice: en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. ¿Fue el rey David de la Biblia un hombre o un mito? Esa es la pregunta que los excavadores intentan responder mediante la arqueología bíblica. Echamos la vista atrás a un reportaje que hicimos hace unos años sobre lo que podrían ser restos del palacio del rey David. La corresponsal de CBN News, Julia Stoll, nos lleva al lugar donde se llevó a cabo la excavación. A unos 30 kilómetros de Jerusalén, los arqueólogos han encontrado el mejor ejemplo de ciudad fortificada de Judá de la época del rey David.
Identificada con la bíblica Sharajim, la ciudad dominaba el valle de La, donde David mató a Goliat. Antes de que excaváramos aquí había muchos debates sobre el rey David, sobre si era un gran personaje histórico o no, sobre si llegó a tener un reino en 4 ciudades diferentes. El profesor de arqueología de la Universidad Hebrea Yossi Garfinkel dice que aunque David es famoso en la Biblia, no se había encontrado ninguna evidencia de su tiempo como rey en Hebrón o en Jerusalén. Así que la gente empieza a preguntarse, bueno, tal vez es mitología, tal vez no son solo historias, tal vez nunca existió, o sí existió. Era solo un jeque beduino que vivía en una tienda de campaña, pero sin reino real. Eso cambió hace 7 años cuando comenzaron las excavaciones aquí. Después de 2 o 3 temporadas resulta que tenemos una gran ciudad aquí que fue fuertemente fortificada. Algunas de las piedras aquí son de hasta 8 toneladas. Esto no es un pequeño pueblo, esta es una fortaleza. No todos comparten este entusiasmo. Algunos arqueólogos advierten que el sitio podría haber pertenecido a otros reinos. Muchos creen que no hay pruebas reales de que el rey David existiera, pero Garfinkel está convencido. Encontraron un palacio de 1,000 metros cuadrados en el centro del sitio. Tenía una vista excelente desde el mar Mediterráneo hasta las montañas de Hebrón y Jerusalén. Otro edificio habría sido utilizado para almacenar impuestos. ¿Cómo se recaudaban los impuestos en la antigüedad? La gente no tenía salarios, no tenía impuestos sobre la renta como hoy, pero la gente era agricultora, así que todos tenían que donar algo de su producto. Trigo, cebada, legumbres, etc. Y esto se almacena en grandes tinajas y en un edificio central. No se encontraron huesos de cerdo en el yacimiento, lo que demuestra que la gente seguía el mandamiento bíblico de no comer cerdo. Garfinkel dijo que todos los descubrimientos se suman. Es diferente de la Filistea, de la Cananea o del reino de Israel. Así que nuestra conclusión es que esta ciudad es de la época del rey David. La excavación en Kirbet Qeiyafa pronto terminará mientras los arqueólogos buscan más respuestas en otro lugar de excavación. Esta zona se va a convertir en un parque nacional para desarrollar el lugar, que sea una zona turística para que los turistas de Israel y del extranjero puedan venir y ver el paisaje y ver el único lugar en el mundo donde se puede ver una ciudad de tal época del rey David. Julie Stoll, CBN News, Kirbet Qeiyafa, Israel. A continuación, increíble tecnología revela los rostros perdidos de los personajes más importantes de la Biblia. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano.
Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era la Dalila de Sansón o cómo era un hombre que pudo haber conocido a Jesús? Echa un vistazo a cómo la ciencia y la tecnología se han unido para crear una visión de las personas de la época de la Biblia. Este es el cráneo de un hombre que vivió en Galilea en los tiempos de Jesús y pudo haber escuchado su sermón en el monte. Esta fue una mujer filistina que podría haber conocido a Dalila desde la época de Sansón. Así es como podría haberse visto. Ellas aparecieron en los documentales de National Geographic, los rostros perdidos de la Biblia. Se ven reconstrucciones faciales de gente antigua, de Islandia, de Europa o momias egipcias, pero nunca se ven rostros bíblicos. Nunca se ven personas de tierra santa de Israel. Cuando se encuentran huesos humanos en Israel, los activistas religiosos judíos suelen insistir en que se les rehaga inmediatamente, así que trabajar con cráneos es poco frecuente. Nos dimos cuenta de que la tecnología moderna nos brindaba la oportunidad de hacer en Israel lo que se ha hecho en otros lugares, es decir, devolver a la vida rostros antiguos. Utilizando técnicas de investigación criminal, el cineasta Simcha Jakubowicz y el antropólogo Israel Hershkovitz y su equipo reconstruyeron 4 rostros antiguos para dar cuerpo a historias de la Biblia. Quiero contar la historia del pueblo judío en Galilea. Y he utilizado la reconstrucción facial para ver la historia desde un ángulo diferente. Los otros en la lista, un bebé cananeo colocado en una jarra y enterrado bajo una casa, podría haber sido el sacrificio de un niño. Y un cazador de 6,000 años de edad muestra la vida desde el mundo de Jacob y Esaú o Caín y Abel. Los expertos comenzaron cargando en un ordenador un escaneo de los esqueletos reales. Un artista rellena los datos postmortales, como esta cuenca ocular que falta. Una copiadora de 3D imprime capas de la imagen digital sobre capas sucesivas de polvo fino. Victoria Leawood, artista forense, le da rostro al molde del cráneo. Lo que sale es asombroso. Esencialmente, lo que estás haciendo es ir rasgo por rasgo y desarrollar cada uno de ellos de acuerdo con los estudios. Y luego lo que obtienes al final es una aproximación de la persona que estás buscando. Leawood dice que no anticipa la forma en la que el cráneo se verá. Simplemente lo trabajas y ves lo que obtienes al final. Y me sorprendió cuando vi al hombre que conocía a Jesús. Pensé, déjame comprobar mis medidas, porque esto se parece a algo que verías en la Biblia o algo así. Al mismo tiempo, otro artista forense trabajó en una reconstrucción digital muy parecida a la animación que se hace hoy en día. Su hombre de Galilea era similar pero diferente. Hershkovitz dice que espera que estas reconstrucciones ayuden a los jóvenes a comprender un valor de la historia. Si queremos tener un futuro mejor, tenemos que aprender más sobre el pasado. Espero que a través de esta moderna reconstrucción forense tipo CSI, la gente vuelva a interesarse por la Biblia y lea las historias que son realmente la sangre vital de la civilización occidental. Realmente da vida a la Biblia. Bien, eso es todo para esta edición de Jerusalem Dayline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también puedes acceder al contenido a través de nuestras noticias y otras aplicaciones. Y no olvides suscribirte a nuestros envíos masivos de correo electrónico para seguir recibiendo todo nuestro emocionante contenido. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Dayline.